Bueno, hermanos, bienvenidos. En esta tarde pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, y vamos a enfocar nuestra atención en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, los versículos 3 y 4. Pero quisiera leer de nuevo todo este pasaje desde el versículo 1, Lucas 17, desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 10 solamente. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y aquí en este pasaje Jesús vuelve a dirigirse a sus discípulos en este contexto de una especie de cuarteto de discursos que tenemos desde el capítulo 15 hasta el capítulo 17, el versículo 10. Jesús primero se dirige a los fariseos, después a los discípulos, después a los fariseos y después de nuevo a sus discípulos en este capítulo 17. Y como era su costumbre, Jesús provee principios sobre el verdadero discipulado, la vida cristiana, a los suyos, a sus discípulos. Y a muchos se les ha hecho una gran dificultad entender de qué se trata todo este pasaje. El tema unificador de todos estos 10 versículos del capítulo 17 no tiene una ausencia de debates entre los comentaristas. Sin embargo, me parece que es justo, como decíamos la semana anterior, encontrar aquí el tema como tema unificador, como tema principal, el principio de la insuficiencia espiritual, algo que obviamente va de la mano con la humildad. Este es un tema recurrente en la Escritura, como sería de esperar. Hemos hablado, hemos escuchado y leído sobre la humildad. Sofonías 2:3 dice el profeta, Sofonías 2:3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. En el libro de Colosenses 3:12, Pablo dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad. Humildad. En 1 de Pedro 5:6, Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿No se me escucha muy fuerte o sí? ¿Un poco fuerte? ¿O perfecto? Un poco fuerte. Tienen que bajarle un poco los expertos del sonido allá atrás. Pueden bajarle un poquito el volumen porque está un poco fuerte. No tanto que me van a hacer gritar tampoco. Tienen que calcular exactamente, a la perfección tienen que calcular ahí el sonido. Pedro dice esto, Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La humildad obviamente, es la virtud real y necesaria de todo cristiano. Y la humildad, podemos decir, es verme como Dios me ve, es verme a mí mismo como realmente soy delante de Dios. La insuficiencia, sin embargo, la insuficiencia me dice que no soy lo que pensaba que era. ¿Notan la diferencia, la ligera distinción? La humildad me dice que debo verme a mí mismo como lo que realmente soy delante de Dios.
Pero cuando fallo en ser humilde y me vuelvo orgulloso, entonces la insuficiencia me dice que no soy lo que yo pensaba que era, porque he dejado de ser humilde. Si realmente soy humilde, no necesitaría el principio de la insuficiencia, pero porque tenemos la tendencia a dejar de ser humildes y volvernos orgullosos, es que necesitamos entender el principio de la insuficiencia. Por tanto, cuando de nuevo dejo de ser humilde, necesito volver al principio de la insuficiencia, y ese principio de la insuficiencia me lleva de vuelta al camino de la humildad. Y si ustedes se acuerdan lo que decía la semana anterior en la introducción, la insuficiencia no es una especie de virtud que debemos buscar crecer en la vida cristiana. La idea no es que debo ser más insuficiente. ¿Por qué decía eso? Porque a decir verdad, a la luz de la palabra y de la realidad de lo que nosotros somos delante de Dios, no somos insuficientes. Nadie es insuficiente, nadie es autosuficiente, ni siquiera el hombre más poderoso de este planeta es autosuficiente. Todos somos insuficientes. Así que no se trata de volvernos más insuficientes, porque ya lo somos de nacimiento. Se trata de reconocer lo que realmente somos, que somos insuficientes. Ahora, Jesús no les dice explícitamente a sus discípulos en estos 10 versículos, sean insuficientes. No encontramos la palabra insuficientes en estos 10 versículos, pero las cosas que les dice aquí, estos principios, asumen la insuficiencia de ellos o demuestra lo insuficientes que son. Y Jesús en realidad lo que hace es proponer diferentes beneficios, diferentes bienaventuranzas, diferentes bondades que uno recibe en la vida al reconocerse insuficiente. Es decir, estos son beneficios que no toda persona recibe, solamente los que realmente se conocen como insuficientes espirituales. Y la semana anterior veíamos los versículos 1 y 2. Estos 2 primeros versículos algo sorpresivo, pero aquí encontramos el principio de la insuficiencia y el beneficio que encontramos de reconocernos insuficientes. Dice el versículo 1, decía Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Pobre del hombre quien decida poner un tropiezo a uno de los pequeños. Versículo 2, ¿qué tan peligroso es esto? ¿Qué tan malo podría ser cavar un hoyo para que otro hermano caiga en él? Dice versículo 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y ustedes ven allí el principio de la insuficiencia en la palabra pequeñitos, pequeños, los insuficientes, los que no pueden protegerse a sí mismos, los que no pueden valerse por sí mismos, los que no pueden depender en sí mismos y necesitan de alguien más, necesitan ayuda, necesitan protección, necesitan guía e instrucción y salvación. Esto es lo que son los pequeños, los niños. Jesús nos dice, ustedes son como niños, son tan indefensos espiritualmente como un niño lo es físicamente. Y eso es insuficiencia. Somos insuficientes, pero ¿cuál es el beneficio que recibimos de ser pequeños? Es protección divina, incluso venganza divina, podríamos decir. Y esto es en un sentido humillante para nosotros. Es algo humillante porque Jesús no dice estas palabras a los fariseos o a los judíos en general. Jesús dirige estas palabras a sus discípulos. Y a sus discípulos les dice: ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Cuídense de ustedes mismos, dice el versículo 3, mirad por vosotros mismos. En otras palabras, ustedes podrían llegar a convertirse en estos individuos que hacen tropezar a uno de mis pequeños. Y antes de decidir ponerle una trampa, un tropiezo a algún hermano creyente en la fe,
Jesús nos advierte, deberíamos pensar en esto, deberíamos pensar que preferiblemente sería para mí morir o no existir, o preferiblemente sería para mí morir la peor muerte, como la de ser atado a una piedra de molino y ser echado a lo profundo del mar antes que ponerle una trampa a algún hermano. Esto es una solemne advertencia y todo esto habla de la protección divina. ¿Con qué celo Dios cuida a sus hijos? ¿Con qué cuidado Él lo hace? Es muy interesante lo que encontramos aquí. Y el segundo beneficio de ser insuficientes lo encontramos en los versículos 3 y 4, en el que nos vamos a enfocar en esta tarde. Este es un privilegio que los orgullosos no poseen. Dios no protege a los orgullosos porque Dios protege a los pequeños. Dios se venga de los pequeños. Venga a otros por lo que le puedan hacer a uno de sus pequeños. Pero el segundo principio es tan claro también en los versículos 3 y 4. Tiene que ver con el perdón y la reconciliación. Este es un beneficio. El perdón y la reconciliación en la vida es un beneficio que los orgullosos no reciben, no experimentan, sino solo los humildes, los pequeños, los insuficientes. Noten el versículo 3 y 4, dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Este es el gran principio, el gran beneficio del perdón y la reconciliación. Y comenzamos con esta frase que dice, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. La idea aquí es la de estar preocupados por uno mismo. La idea de cuidarse uno mismo. Es estar en algún estado de alerta. En este caso sería un estado de alerta espiritual, como cuando Pablo, usando el mismo verbo aquí, habla a los ancianos de Éfeso y les dice, miren por ustedes mismos. El mismo Jesús dice a sus discípulos en Lucas 21:34, miren por ustedes mismos, que sus corazones no se llenen de glotonería y embriaguez a la luz de la segunda venida de Jesús. Cuídense ustedes mismos. El llamado aquí de Jesús no es a prestar atención a otros hermanos primero, a lo que hacen los demás. En otras palabras, debemos reconocer que soy yo el que puede convertirse en un potencial problema para los demás. Por eso Jesús comienza diciendo, miren por ustedes mismos. Además, es una acción continua. Esto es lo que dice Salomón en Proverbios, en otras palabras, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Como Pablo dice a los Corintios, examinaos a vosotros mismos. Cuando no prestamos atención a nuestro propio corazón, el corazón comienza a deslizarse peligrosamente y puede llegar a convertirse en un agente de Satanás para lastimar a otros creyentes. El mismo Pedro sucumbió ante este problema. Saben, si todos hiciéramos lo que Jesús dice aquí en esta admonición de miren por ustedes mismos, si todos hiciéramos esto fielmente, no habría problemas en la iglesia. No habría problemas porque cada uno estaría mirando por los problemas de su corazón. No digo que no habría pecado o habría perfección, no, tal cosa no existe por ahora, pero no habrían problemas serios en la iglesia porque los problemas serían resueltos, incluso por nosotros mismos, porque estamos analizando nuestro propio corazón. Pero los problemas en la congregación son causados especialmente por hermanos que no se miran a sí mismos, que descuidan su corazón. Ahora, en este contexto, ¿cómo prestamos atención a nosotros mismos? Jesús dice aquí, y es imposible dejar de notar que Jesús como que menciona esta frase entre el versículo 2 y el versículo 3. Es muy interesante reconocer esto, cómo evitamos ser tropiezo a otros. Y no es difícil verlo cuando leemos los versículos 3 y 4.
hablan sobre el tema de la reprensión y el perdón. La reprensión y el perdón. Jesús aquí tiene la situación, ve la situación que nosotros podemos pensar claramente leyendo los versículos 3 y 4, situaciones que pueden y van a surgir en la vida cristiana al tener comunión con otros creyentes, que es situaciones de pecados. No hay un pecado específico del que se esté hablando aquí. La idea es muy general, cualquier cosa que pueda tropezar, hacer de tropiezo a los demás. Jesús dice, hay dos necesidades ante esto: la reprensión y el perdón. La reprensión y el perdón. Y una cosa es escuchar un principio sobre el perdón, como escuchamos en este versículo 3 y 4. Y otra cosa diferente es escuchar el mismo principio sobre la necesidad de la reprensión y el perdón, especialmente después del versículo 2. El versículo 2 le da una solemnidad especial aquí al tema de la reprensión y del perdón. Porque todavía pende el juicio, por decirlo así, delante de nosotros. En este versículo 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces, miren por ustedes mismos, si tu hermano peca, repréndele, si se arrepiente, perdónale. Noten la conexión allí. Nadie quiere hacer tropezar a uno de los pequeños de Dios. Nadie quiere hacer tropezar a uno de los hijos de Dios, porque la advertencia es muy solemne y muy seria de parte de Jesús a sus discípulos, por lo tanto a nosotros. No queremos hacerlos tropezar porque, como Jesús dice en Mateo 18, ellos, los ángeles del cielo, ven a estos hijos, a estos pequeños. Déjenme leer este capítulo 18. Ustedes pensaban que no teníamos un ángel de la guarda. Yo les voy a demostrar que sí, irónicamente hablando. No estoy diciendo que creo lo que los católicos enseñan sobre el ángel de la guarda. Pero observen este capítulo 18 de Mateo, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque Mateo 18, 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Por qué? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hay una conexión aquí que debería hacer temer a los que menosprecian a los hijos de Dios. Y es que sus ángeles, aparentemente aquí los están cuidando y protegiendo, y estos ángeles ven siempre el rostro de Dios, del Padre que está en los cielos. Ahora, yo no creo que tengamos ángel de la guarda, pero sean bíblicos, porque la Biblia afirma que los ángeles nos guardan, ¿o no? Los ángeles nos protegen. Y Jesús menciona esto como una razón adicional para temer ante la posible trampa que pudiésemos poner a algún hijo de Dios, algún discípulo de Jesús. Sus ángeles están allí protegiéndolos. Y estos ángeles ven el rostro del Padre en todo tiempo. Y se dan cuenta de la ironía aquí. ¿Sobre quién recae la protección divina? Sobre los pequeños, sobre los hijos de Dios. ¿Y sobre quién recae la advertencia a no hacer tropezar a estos pequeños? Sobre los mismos hijos de Dios. Sobre los pequeños. No es que Jesús está advirtiendo a la gente del mundo a no poner tropiezo a los hijos de Dios. Ese no es el contexto ni de Mateo 18 ni de Lucas 17. El contexto es: Jesús advierte a los hijos de Dios a no poner tropiezo a los hijos de Dios. Así que los mismos que reciben la protección divina, los mismos que tienen ángeles velando por ellos, ellos son los mismos que reciben la advertencia de Jesús a no poner tropiezo a sus hermanos. Los protegidos son los mismos que pueden ser vengados. Y los que pueden ser vengados son los mismos que son protegidos por Dios. Y esto es lo que nos introduce al tema del perdón. El perdón.
¿Cómo no pongo tropiezo a mi hermano? Entonces tengo que pensar en el perdón y en la reprensión. La segunda parte del versículo 3, tenemos dos imperativos aquí. Dos imperativos en el versículo 3. Dice, aparte de mirad, dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Ese es un imperativo. Repréndele. Y el segundo es, si se arrepintiere, perdónale. Ese es el segundo imperativo. Repréndele y perdónale. Esta es nuestra necesidad, es nuestra responsabilidad con nuestros hermanos, reprender y perdonar, reprender y perdonar. Pero claro, ambos no deben ser hechos arbitrariamente, ambos tienen condiciones. No es que debemos reprender a cualquiera, cuando sea y donde sea. La condición es clara en el versículo 3, dice, si tu hermano pecare. Si tu hermano pecare, entonces repréndele. La condición es esa, si tu hermano pecare. Y lo mismo para el perdón. No tenemos la libertad de reconciliarnos con los demás así nomás. Hay una condición allí, al final del versículo 3, dice, y si se arrepintiere, entonces perdónale. Estos dos mandatos, reprender y perdonar, llevan dos condiciones que deben ser la esfera en medio de la cual nosotros realizamos estas dos responsabilidades tan importantes para nosotros dentro de la iglesia. Pensemos por un momento en la primera responsabilidad de estas, que es la reprensión. La reprensión. La palabra que se usa aquí como reprensión, o antes de la palabra reprensión, dice, si tu hermano pecare. Pensemos primero en la condición. Si tu hermano pecare. Para reprender a alguien, el hermano tiene que haber pecado. Tiene que haber pecado. La palabra es amartei, es pecado, que se utiliza de manera extensiva en todo el Nuevo Testamento. Es una acción o una actitud que viola el carácter de Dios, que es claramente antibíblica, que se levanta contra el carácter santo de nuestro Dios. Esto es un pecado. Ahora, este verbo nos dice algo importante, y es que nosotros no debemos reprender a alguien por lo que nosotros pensamos que es pecado. No debemos reprender a alguien por algo que alguien hace y no califica bíblicamente como pecado. Puede ser que yo piense que algo es pecado, pero por mi madurez pienso que es pecado cuando probablemente la Biblia no lo ve como pecado. En ese caso, si yo veo a algún hermano que realiza alguna acción, aunque yo piense que es pecado, no debo reprenderle porque bíblicamente hablando no es un pecado. Y la condición es clara, dice si tu hermano pecare. No es solamente si tu hermano hace algo que a ti te parece que está mal. No, si tu hermano pecare. Tiene que calificar como un pecado. Puede ser que debido a nuestra tradición o a nuestra subjetividad personal, nosotros pensemos que algo califica como pecado cuando realmente no lo es. Puede ser que nosotros veamos alguna especie de celebración y para nosotros eso es un pecado, pero la Biblia no lo sanciona como pecado, entonces no puedo aplicar el principio de la reprensión. Para algunos creyentes, festejar la Navidad es un pecado. Pero en realidad, entonces, ¿deberíamos ser reprendidos por festejar la Navidad? Claro que no, porque bíblicamente eso no califica como un pecado. Hay libertad de hacerlo o no hacerlo. Así que debemos cuidarnos primero de equivocarnos en calificar algo que no es pecado como pecado. Puede ser alguna celebración cultural y cuestiones como estas. Tiene que ser una acción o una actitud que se levante en contra del carácter santo de Dios para que califique como pecado. Y en segundo lugar, algo más que vemos de la condición aquí es que el ambiente en el que debemos hacerlo es en la iglesia.
en la iglesia. Dice, si tu hermano pecare, para reprenderla entonces tiene que ser un pecado y tiene que haber pecado un hermano. No son los pecados del mundo lo que más nos debería interesar. No son los pecados de nuestros familiares más extendidos no creyentes lo que más nos debería interesar. No son los pecados de instituciones religiosas lo que más nos debería interesar, como el catolicismo, los mormones. O instituciones seculares como el gobierno o como los centros de aborto o instituciones como colegios y universidades. ¿No son los pecados de estas instituciones lo que más debería preocuparnos? Son los pecados de los hermanos de nuestra iglesia. La mayor preocupación de un creyente en cuanto a pecados deben ser los pecados de otros creyentes de su iglesia, obviamente después de que uno se ha preocupado por sus propios pecados. Pero esa debe ser la prioridad, no los pecados del mundo allá afuera. Y me he dado cuenta que es muy fácil confrontar los pecados del mundo, porque es muy fácil hablar públicamente desde las redes sociales y condenar los pecados del homosexualismo, del aborto, de la corrupción, de las mentiras, robos, asesinatos que vemos en nuestra cultura. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. ¿Saben por qué? Porque nadie nos va a decir que lo que estamos haciendo está mal, porque sabemos que no vamos a perder ningún privilegio por hacerlo. Es fácil condenar los pecados del mundo. Sin embargo, cuando reprendemos los pecados de tu hermano, que asiste a tu iglesia, que es tu amigo y que conoce algo de tu vida y que lo ves continuamente, eso es diferente. Y ese es el desafío, pero esa es la orden del Señor. Reprender con amor el pecado de mi hermano en la iglesia, esa es mi prioridad. Así que no gasten tantas palabras en condenar los pecados del mundo si todavía no se han preocupado por los pecados de su iglesia. Eso es contraproducente. Más debería interesarnos la pureza de la iglesia que la pureza del mundo. Más debería interesarnos los individuos por quienes Cristo dio su vida que por quienes Cristo no dio su vida y probablemente pasarán la eternidad en la condenación. Y esa es la razón por la que la esfera a la que el Señor nos ha llamado a ministrar no es al mundo, sino a la iglesia y los pecados de la iglesia. Jesús no entregó su vida por el mundo, sino por su iglesia. Y a ella la santifica y nos quiere utilizar para eso. Por eso esta condición es importante. Si tu hermano pecare. Ahora, si estas cosas califican, si hay un pecado que es claro, que es objetivo, que se levanta contra el carácter de Dios y puede haber sido una ofensa contra mí, y es en la esfera de la iglesia, es un hermano el que lo ha cometido, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces se aplica el mandato, dice versículo 3, repréndele. Ahora, antes de que interpreten en su mente la palabra repréndele como yendo a la casa del hermano con una olla en la mano para tirársela en la cabeza, reprender no significa eso necesariamente. Es una palabra que puede ser interpretada con una connotación fuerte, sí. En el equivalente del Antiguo Testamento se la utiliza para Dios reprendiendo a las naciones, reprendiendo al mar, al viento, a la naturaleza. En el Nuevo Testamento, Dios reprendiendo a un demonio, por ejemplo, a la naturaleza, en el Nuevo Testamento. Y es tan interesante porque en el Nuevo Testamento esta es una palabra reservada casi exclusivamente para Dios y para su Hijo Jesús. Es casi una exclusividad de la divinidad reprender, excepto por 2 ocasiones en el Nuevo Testamento donde esta palabra se la utiliza para nosotros, los individuos, los creyentes. Y una de esas, si no la más importante, la tenemos aquí en Lucas 17:3. La palabra es epitimao, que viene de la palabra timao, que podía significar honor o también podía significar culpar a alguien o castigar a alguien.
Y de allí viene el significado de reprender, de culpar a alguien, de reprender. Esta es una palabra que se utiliza aquí en el Nuevo Testamento. A veces los discípulos reprendieron, pero inefectivamente. Por ejemplo, cuando las madres traían a sus hijos al Señor Jesús, Marcos nos dice que los discípulos reprendían a los padres porque traían a los niños ante Jesús, pero Jesús les llamó la atención a sus discípulos porque estaban haciendo lo incorrecto. Y en otras dos ocasiones de reprensión indebida encontramos aquí, pero esta es casi la única ocasión en la que encontramos la palabra reprensión aplicada a un creyente que debe hacerlo. Y este verbo aquí es importante porque tiene su connotación en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, noten la importancia que le da a esto el libro de Levítico, que dice en el capítulo 10, versículo 17, Levítico 10, 17, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa y la dio a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. En la versión en español no aparece, pero en la versión de inglés aparece allí la palabra reprender, reprender en este versículo 17. Así que esta palabra tiene la intención de resolver los problemas en la comunidad de creyentes, resolver los problemas dentro de la iglesia. Esta es una palabra que no garantiza que el hermano se va a arrepentir, pero es el intento que uno debe hacer para que el hermano llegue al arrepentimiento. Hay otra palabra que es elegein, que sería un sinónimo de esta palabra epitimao, y esa palabra se traduce como convicción, convencer, como cuando el Espíritu Santo convence al mundo. Esa es una reprensión que siempre trae un fruto espiritual. La que usa aquí Jesús en Lucas 17:3 no necesariamente va a resultar en algo positivo. Eso va a depender del Señor. Pero por lo menos nuestra responsabilidad es esa. Ahora, este reprende es un imperativo. Este reprende es una orden. Y por eso podemos decir, hermanos, esta no es una opción para nosotros. Esta no es una opción para ustedes. No es una opción para el creyente porque es un mandato. Y es aquí donde se prueba nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Cristo. Porque no reprender amorosamente a un hermano es simplemente desobedecer Lucas 17:3. A un hermano que ha pecado, un hermano que está en desobediencia. La declaración es simple y es clara. Si pecare tu hermano, repréndele. No dice, si pecare tu hermano, déjale ir, ten compasión de él. No dice eso. Si pecare tu hermano, no dice, mira para otro lado. Si pecare tu hermano, ignora su pecado, porque tú también eres un pecador. No dice eso. Si pecare tu hermano, abrázalo y perdónale, tampoco dice eso. Si pecare tu hermano, repréndele. Ahora, yo no creo que a Jesús le faltaba amor, porque si hablamos de amor, Él es la definición viva, la personificación del amor, Jesús. Por tanto, reprender a alguien no es lo contrario de amar a alguien. Reprender a alguien es amar a alguien. Noten cómo Jesús provee una solución para los problemas más hondos del hombre. En este caso del cristiano, nuestro mayor problema es el pecado y nuestra mayor necesidad, el arrepentimiento. Pero para llegar al arrepentimiento a menudo necesitamos la reprensión. Jesús no nos enseñó un evangelio de rehabilitación como enseña la psicología. Jesús no enseñó un evangelio de victimización como enseña la psicología. La palabra aquí es reprensión. Reprensión. Los psicólogos no entienden esto. Los psicólogos no pueden comprender cómo funciona la comunidad cristiana, porque todo lo que ellos intentan hacer siempre es excusar al pecador,
diciéndole que no es responsable de su pecado. Y todo lo que hacemos dentro de la iglesia es justamente lo opuesto. Decimos, no, tú eres responsable y venimos a reprenderte porque te amamos. En 2 Corintios 7, 8 al 11, Pablo usa una palabra allí cuando habla a los corintios y les escribe su segunda carta después de reprenderlos por pecados que estaban tolerando. Él usa la palabra allí, lupeo, que se traduce como causar dolor o hacer lamentar a alguien. Y se traduce en la Reina Valera como os entristecí. Les escribí no para entristecerlos, pero eso había sido el resultado, se habían entristecido. Es esta palabra, lupeo, causó dolor Pablo en ellos. Los hizo lamentar y en un sentido eso es la idea de reprender. Queremos que el hermano entre en sus sentidos espirituales y entienda, aunque sea dolorosamente, pero entienda que se ha levantado contra el carácter de Dios. Esa es la respuesta que nosotros debemos dar. Incluso el apóstol Pablo reprendió a Pedro públicamente, él mismo lo recuenta en Gálatas el capítulo 2. Por tanto, reprender no es una opción para nosotros. Es una responsabilidad moral que tú y yo tenemos con los pecados de otros hermanos dentro de nuestra iglesia. Alguien decía, el amor comienza con la verdad. El amor comienza con la verdad. Si uno no reprende a los demás es porque no ama a los demás. Si yo no reprendo a un hermano que debo reprender es porque no amo a ese hermano. Esa es la verdad bíblica. Un autor Stier subraya que en la iglesia el amor frío de muchos, no siendo lo suficientemente fuerte o no siendo lo suficientemente cálido este amor como para reprender a los demás, es la causa por la que las ofensas abundan en la congregación y el pecado abunda en la iglesia. Ustedes pueden decir, bueno, yo no reprendo a nadie porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para reprender a otros hermanos de la iglesia? Yo no quiero ser como un policía que anda detrás buscando pecados en los demás para decirles lo que están haciendo mal. Yo no reprendo porque, si son sinceros, me da miedo hacerlo a veces. Me da miedo reprender a otro hermano por cómo pueda responder. No sé cómo hacerlo, o soy tímido, o no quiero perder la amistad de este hermano, o no quiero perder privilegios por hacerlo. Pero si somos sinceros, uno podría decir, es excelente, todo esto que uno puede decir es excelente porque eso es ser honesto. Y al final uno puede añadir, pero quiero cambiar. Pero quiero ser capaz de obedecer lo que Jesús me dice aquí en Lucas 17:3 y quiero ser capaz de reprender bíblicamente y amorosamente a los demás, porque es claro que esto es lo que Jesús me muestra en este pasaje. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago en la práctica? ¿Cómo puedo reprender a otros? Bueno, primero, asegúrate de que no tienes una viga en tu propio ojo, es lo que Jesús enseñó en Mateo 7. Sácate la viga de tu propio ojo, es decir, primero arrepiéntete tú de tus pecados antes de reprender a otro hermano. Eso es lo primero, para que no caigamos en la hipocresía. En segundo lugar, asegúrate de que tu hermano ha pecado. No necesariamente lo que tú percibes como un pecado, sino algo que la Biblia califica como un pecado. Y en tercer lugar, lo más importante, ámalo. Ámalo. Esa es la clave para reprender. Esa es la clave. Amar. El amor es la clave para la reprensión bíblica. Una iglesia con hermanos que no se reprenden cuando es necesario es una iglesia que no se ama entre sí. Y cuando amas a alguien, no quieres que ese hermano se autodestruya. No quieres que el pecado de ese hermano destruya a su familia.
no quieres que el pecado de ese hermano destruya e infecte a otros hermanos de la iglesia. Así que por la gloria de Dios, por el bien de la iglesia y el bien de ese mismo hermano, ves tu responsabilidad en ir a él para reprenderle amorosamente. ¿Notan cómo funciona el amor? Es el amor el que nos impulsa a ir a otros para hablarles sobre su pecado cuando es necesario. Anhelas que cambie, anhelas que se arrepienta, anhelas que él llegue a la reconciliación, al perdón divino, anhelas que la relación sea plenamente restablecida y con todos estos pensamientos vienes a conversar con él para reprenderle sobre su pecado. Este es el modo bíblico. Uno podría todavía hacer la pregunta, bueno, entiendo todo esto, tiene que ver con la motivación mía en el corazón, pero en la práctica, ¿cómo lo hago? En la práctica, ¿cómo lo hago? ¿Cómo reprendo a alguien para ver si se arrepiente o no y entonces pueda ser perdonado, yo pueda dispensar el perdón? Bueno, vayan conmigo rápidamente, pero les dije rápidamente porque no tenemos tiempo. En Mateo el capítulo 18, noten lo que dice el versículo 15. Rápidamente voy a leer solo 3 versículos aquí. Mateo 18, versículo 15. Esta es la respuesta al cómo reprender a alguien. No es difícil. Jesús lo reveló desde hace mucho tiempo y nosotros lo hemos tenido aquí. Dice Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice Jesús? Ve y repréndele estando tú y él solos. Ese es el primer paso. Si alguien peca contra mí, si hay un pecado bíblicamente hablando y el hermano necesita ser reprendido, ¿qué debo hacer? Ir donde él en privado y reprenderle, hablarle sobre su pecado para que se arrepienta. Entonces, si A peca contra B, ¿qué debe hacer B? Que es el ofendido. B debe ir donde A y reunirse en privado para hablar sobre el tema del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Ahora, esto es lo que dice la Biblia. Por otro lado, seamos realistas. ¿Qué es lo que sucede ahora? Lo que sucede es que cuando A peca contra B, B se llena de enojo y de rencor y en lugar de ir donde A en privado, B le dice todo a C, que no tiene nada que ver con este problema. Y después C va a donde A decirle lo que ha hecho. Y A le dice, ¿cómo te enteraste? Y C dice, porque B me dijo. Y entonces A, B, C se meten en un problema, un triunvirato de pecado allí. Y prontamente más personas comienzan a adherirse al problema. Y lo que Jesús dice aquí es tan claro. Antes de que tú pienses que lo que te han hecho a ti es digno de provocar la tercera guerra mundial, solo tienes que ir donde tu hermano, en privado, y reprenderle sobre su pecado. No tienes que divulgar su pecado a los demás. Tienes que ir donde él. Este es el método bíblico. Esta es la forma en la que nosotros debemos hacerlo dentro de la iglesia, estando tú y él solos. Ahora, si eso no funciona y no hay un reconocimiento de pecado, entonces el segundo paso es el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, si la reunión en privado no funcionó y el hermano no quiso arrepentirse, entonces B puede agarrar a C y a D, que también piensan de la misma manera que él, y juntos los tres, B, C y D, van donde A y le hablan sobre el tema de su pecado para que se arrepienta. Ahora, si eso no llegara a funcionar, si no los oyere a ellos, dice el versículo 17, entonces dilo a la iglesia. Y allí estarían involucrados los líderes de la iglesia, los pastores y toda la iglesia en general. Ya sabe del problema de A para que toda la iglesia junto a sus líderes le llamen al arrepentimiento a A. A todo esto, si A se arrepiente, hemos ganado a un hermano. Hay perdón, hay reconciliación, hay restauración, hay gozo y hay felicidad. Pero si no sale de esta manera, si no hay arrepentimiento, si no llega a la iglesia, dice al final del versículo 17, tenle por gentil y publicano, trátalo como uno creyente. Y si lo ves, predícale el evangelio,
no puede haber comunión con Él, no puede haber coinonía con A por lo que ha hecho y porque ha rehusado arrepentirse, predícale el Evangelio. Trátalo como alguien que no conoce al Señor. Esto es lo más amoroso que podrías hacer con alguien que ha rehusado arrepentirse. Así que este es el método, esta es la motivación y el método de la reprensión. ¿Ok? Eso está claro. Regresando a Lucas 17. Ahora, noten la segunda parte, la última parte de este versículo 3. Lucas 17, 3. La última parte. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Ahora noten esto. Y si se arrepintiere, perdónale. Si se arrepintiere, perdónale. Noten la condición allí. Si se arrepintiere. No podemos reconciliarnos con alguien que no se ha arrepentido. Eso no es bíblico, eso es desobediencia. Yo debo reconciliarme con alguien que se ha arrepentido. Esa es la condición. Si se arrepintiere. La palabra arrepentimiento aquí es metanoia, un cambio de mente, un cambio entero, es abandonar el pecado y ahora vivir por la justicia. El arrepentimiento. Entonces, asumiendo esto, asumiendo que hay arrepentimiento en esta persona, lo que yo debo hacer es perdonar. Ese es el segundo mandato que encontramos, el tercero en realidad, aparte de mirad, que encontramos en este versículo 3. Perdónale, perdónale. Es una orden, si es que hay arrepentimiento. Tiene la idea, esta palabra, afiemi, es la palabra perdónale, tiene la idea de liberar a alguien de alguna obligación, liberar a alguien de algún peso, de alguna carga. A veces se usaba esta palabra con la idea de liberar a alguien de algún trabajo pesado o incluso de algún matrimonio. Pero el uso más común de esta palabra afiemi, que se traduce como perdónalo, está relacionado con liberar a alguien de una obligación financiera, de una deuda económica, librarlo de esa deuda. Esta es la idea de perdonar. De un estudio realizado, no sé qué tan preciso haya sido este estudio, hace algunos años, pero este estudio hecho por cristianos reveló que los creyentes tienen tanta dificultad para perdonar como los no creyentes. Como C.S. Lewis dijo, el perdón es una maravillosa palabra. A todos nos gusta la palabra perdón. Es una maravillosa palabra hasta que te toca perdonar a alguien. Y el perdón, sin embargo, es una herencia cristiana en este mundo. Ningún otro pueblo o religión en el mundo ha presentado, ha predicado el concepto de perdón como en el cristianismo. Y lo que damos por hecho en el mundo ahora, porque el mundo entero habla supuestamente de perdón y la importancia del perdón, pero lo que damos por hecho hoy no es otra cosa que una herencia que tiene su origen en la Escritura, en el mismo cristianismo, en el corazón del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los griegos no entendían lo que era el perdón. No tenían un concepto sobre el perdón. Analizando los escritos griegos de poetas y filósofos griegos, con casi ninguna excepción, no hay escritos griegos que hablen sobre el tema del perdón. Ellos hablaban sobre justicia y venganza, tenían alguna ley que buscaba proteger a alguien, pero no hay el tema del perdón. El budismo, que niega la realidad del individuo, él dice, en el budismo se dice que el individuo y todo lo que percibimos nosotros como individuos no es otra cosa que una ilusión. Es una ilusión. Si esto es así, el perdón no existe en el budismo. El concepto del karma tan popular el día de hoy, el karma, es completamente incompatible con el perdón, porque el karma dice que la causa de tus problemas son tus propias acciones. Incluso lo que otros puedan hacer contra ti es causa de algo que tú has hecho mal en el pasado. Y eso es incompatible con el tema del perdón, porque no se requiere en un contexto así perdonar a alguien. Cuando hablamos del perdón tenemos que entender que debemos tener una cosmovisión del perdón que sea bíblica.
no mitos que escuchamos fuera de la iglesia o a veces en la iglesia, lamentablemente, sobre el perdón. Algunos dicen, bueno, el perdón tiene que ser ganado. No, el perdón no tiene que ser ganado. El perdón no tiene que ser ganado. Algunas personas piensan que alguien tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse para ganarse mi perdón. No es lo que la Biblia enseña. Otros piensan que el perdón es un problema porque libera al ofensor de sus consecuencias. Si un criminal ha cometido algún crimen, yo no le puedo perdonar porque si lo perdono, eso significa que él no va a sufrir las consecuencias de su crimen. Y eso es otro mito, porque perdonar a alguien no necesariamente significa que el ofensor deje de recibir sus consecuencias. El criminal puede recibir sus consecuencias y eso lo dejamos ya sea a la iglesia o al Estado para que sufra las consecuencias ante estas dos instituciones, pero eso no tiene nada que ver con mi perdón hacia este individuo. Así que el perdón no libera al ofensor de sus consecuencias. Otros dicen, bueno, el perdón demanda reconciliación con mi ofensor. El perdón demanda reconciliación con mi ofensor y tenemos que decir incluso en esto, no necesariamente. No necesariamente. Tú puedes decidir perdonar a alguien y tienes que perdonar a alguien. Eso no significa necesariamente que debas reconciliarte con esa persona. Algo que aprendemos del perdón en la Biblia es que el perdón es incondicional. El perdón es incondicional. Noten lo que dice Marcos 11. Marcos 11, el versículo 24. El versículo 25 dice, Marcos 11, 25, y cuando estéis orando, dice Jesús a sus discípulos, y cuando estéis orando, perdonad. Cuando esté frente al hermano que me ha ofendido, cuando esté frente a la persona que me ha ofendido, no, dice Jesús, cuando estéis orando, perdonad. Es decir, que si la persona que me ha ofendido está en el cuarto de al lado o está en algún país lejano, no tengo que esperar encontrarme cara a cara con esta persona para perdonarle. El perdón es incondicional. Yo decido perdonar libremente. Y es claro aquí, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ok, esto es una cosa entonces, esto es perdón. Y aquí es donde tenemos que diferenciar la palabra perdón de la palabra reconciliación, porque son dos cosas diferentes. Perdón es una cosa, reconciliación es otra cosa. Yo puedo perdonar a alguien en mi corazón, en mi cuarto, en mi privacidad, cuando estoy orando delante del Señor y debo hacerlo. Debo hacerlo incondicionalmente, debo hacerlo inmediatamente, debo hacerlo frecuentemente. Debo hacerlo completamente, pero eso no significa que yo me vaya a reconciliar con la persona que me ha ofendido. Para reconciliarme con la persona que ha pecado, esa persona debe arrepentirse. Si se arrepiente, entonces hay reconciliación. Si no se arrepiente, no puede haber reconciliación. El perdón se lo di delante de Dios. El perdón vertical. Pero el perdón horizontal o la reconciliación todavía no puede plasmarse hasta que se cumpla la condición. ¿Y cuál es la condición de Lucas 17:3? Si se arrepintiere. Si se arrepintiere. Lewis Sanders habla sobre la diferencia entre el perdón y la reconciliación, muy importante. Y él dice lo siguiente, él distingue a estos dos. Él dice, se necesita una persona para perdonar. Claro, no necesito escuchar una confesión para perdonar a alguien delante de Dios. Pero, dice, se necesitan dos para ser restaurados. Porque se requiere el arrepentimiento del otro. Él dice, el perdón yace dentro de la persona herida. El perdón yace dentro de la persona herida. La reconciliación, sin embargo, ocurre en una relación entre dos personas. Él dice, podemos perdonar a una persona que nunca dice, lo lamento. Podemos perdonar a una persona que nunca dice, perdóname.
Podemos perdonarlo delante de Dios en mi oración privada. Pero él sigue diciendo, pero no podemos reconciliarnos verdaderamente a menos que esté genuinamente arrepentido. Y por último dice, el perdón no tiene ataduras, no tiene cuerdas que atan, es libre. Sin embargo, la reconciliación tiene varias ataduras, sí tiene cuerdas, y tienen que ser sueltas por medio del arrepentimiento. Esto es lo que enseña la Escritura. Pablo escribe en Colosenses 2:13 y dice que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Y Pablo dice en Efesios 4:32 que debemos perdonar como Dios nos perdonó. ¿Cómo debes perdonar a tu hermano que se arrepiente? Como Dios te perdonó, como Cristo te ha perdonado. Incondicionalmente, completamente, constantemente, inmediatamente, eternamente, repetitivamente. Esta es la manera como nosotros debemos perdonar. MacArthur dice, nunca nos parecemos más a Dios que cuando perdonamos. Y podemos añadir lo mismo, nunca nos diferenciamos más a Dios que cuando decidimos no perdonar. Además, piensen en el mensaje que nosotros predicamos. Según Lucas 24:47, el mensaje que predicamos es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Predicamos el perdón de pecados a los impíos. ¿Cómo podríamos predicar a los impíos el perdón de pecados cuando nosotros no hemos perdonado pecados a nuestros ofensores? Esto es importante. Y uno podría hacerse la pregunta, bueno, entendemos lo que es el perdón, entendemos lo que debemos hacer ahora. Ahora, ¿con cuánta frecuencia? Porque claro, uno podría abusar de esto y pecar una y otra vez y una y otra vez. Debe haber algún límite. La paciencia debe tener algún límite. Y Jesús dice en el versículo 4, si regresan a Lucas 17:4, Él dice, hablando de la frecuencia del perdón, dice, 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Perdónale. Esta es la frecuencia del perdón. Ahora, no es que Jesús está diciendo, muy bien, si este hermano pecó contra mí el día de hoy, va una. Y si volvió a pecar contra mí, ya van 2. Y si vamos por las 6, le tenemos que decir, te queda una, solo te queda una, y si la echas a perder, lo siento, no habrá perdón para ti. No es esa la idea. Entendemos lo que significa el número 7 en la Biblia. El número 7 en el Antiguo y el Nuevo Testamento, según la cosmovisión judía, tiene la connotación de perfección, algo que es completo. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que en realidad al decir 7 veces perdonarás a que te ha ofendido, es que siempre perdonarás a que te ha ofendido. Cada vez que él se arrepienta, perdónale. Esto Jesús lo dijo ante la pregunta de Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Así que el perdón no es una especie de contrato que yo decido hacer con algún ofensor mío, en el que decidimos mutuamente no lanzarnos misiles. Ese no es el perdón. El perdón va mucho más allá que eso. El perdón implica amar a este hermano, amarlo al punto de reprenderlo y de velar por él y de orar por él para propiciar este amor que puede ser que no exista en mi corazón, pero por medio de la oración estará allí. Esta es la opción mejor. Esta es la opción mejor. La otra opción a no perdonar es el rencor. El rencor ustedes pueden pensar como una especie de monstruo que tiene toda su piel podrida y lleno de llagas asquerosas. Y todo lo que hace es mirarse a esas llagas todos los días, todo el día, todo el tiempo, recordando cada una de esas llagas podridas que tiene en su cuerpo. Esa es una persona llena de rencor. Y no queremos ser de esos. Queremos ser libres del rencor, y para ser libres del rencor debemos perdonar. Pero recuerden, perdonar delante de Dios
¿de qué me sirve eso? Me libro del rencor. No soy esclavo del enojo. No soy esclavo de esta idolatría. Pero eso no significa que puedo tener comunión con esa persona hasta que se arrepienta. No podemos amar más que Jesús. Y Jesús nos dice, no tengas comunión con alguien que no se ha arrepentido. Ahora, si podemos terminar con una historia que Jesús contó, una ilustración sobre el perdón, si van conmigo a Mateo 18. Vayan conmigo a Mateo 18. Noten lo que dice Jesús aquí en el versículo 23. Mateo 18, 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Para que tengan una idea, un talento era equivalente más o menos a 60 a 80 libras de oro o de plata. Era algo pesado. Ahora, ¿cuánto le debía a él? 10,000 talentos. 10,000 talentos. Se ha tratado de hacer el equivalente al día de hoy y más o menos calculado sería alrededor de unos 5 billones. No 5 millones, sino 5 billones. Yo no tengo ni idea cuánto es eso, pero son 5 billones de dólares lo que este siervo le debía a su rey. Y dice el versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Ahora, escuchen esa petición, yo te lo pagaré todo. Era imposible. Este era solo un grito desesperado. Era imposible que él pague todo. Y el rey sabía esto. Y dice el versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es la misma palabra, fiemi, le perdonó la deuda. Los 5 billones de dólares se volvieron cero en la cuenta de su deuda. Dice el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, a que le había sido perdonada la deuda, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios. Esto sería como 16 dólares. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. En otras palabras, para siempre. Y Jesús termina diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Notan por qué es liberador este doble principio que encontramos aquí, el de la reprensión y el perdón? Porque no tienes que vivir con el rencor de la ofensa que has recibido. Si es un pecado flagrante delante de Dios, tu responsabilidad es ir y reprender. El texto de Lucas 17 no dice, y los pastores vayan y reprendan. Es la responsabilidad de los hermanos, de ustedes. Reprendan, y si se arrepiente, perdónale, y entonces hay libertad, hay gozo, hay felicidad, hay santidad, hay purificación en la iglesia. Esta es la manera, este es el mecanismo que Jesús diseñó para que nosotros podamos vivir en comunidad. ¿Y saben qué? Este es el beneficio de los que reconocen que son insuficientes, los pequeños. Es el perdón y la reconciliación. Los orgullosos no reciben este beneficio porque no se arrepienten. Los que son insuficientes reconocen su necesidad y reciben este beneficio. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra.
por dirigirnos e instruirnos por medio de ella y por enseñarnos estos principios importantes, Señor, en este capítulo de Lucas. Vuélvenos individuos cristianos, hijos de Dios, que veamos nuestra responsabilidad sin el temor de perder amistades o privilegios, pero impulsados por el amor, a reprender cuando sea necesario y hacerlo con misericordia y compasión. Y si es que hay arrepentimiento, regalar nuestro perdón incondicionalmente delante de ti y que haya reconciliación cuando encontremos que hay un arrepentimiento genuino. Es tan fácil lo que tú describes aquí, Señor, pero por nuestro pecado es una tentación para nosotros no hacerlo. Solo haznos más obedientes, Señor. Haznos ver nuestra insuficiencia. Vuélvenos más humildes para que este pasaje sea real en nosotros y en nuestra iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a despedirnos con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este culto, por la comunión de hoy en la mañana también y todo lo que has tenido para nosotros en este maravilloso día. Llévanos ahora al tiempo que tendremos de más comunión y